Bienvenidos a Fundark MX, este es el proyecto de aquí para allá. Hola, mi nombre es Emilio García, yo nací en la Ciudad de México. He vivido, en Ciudad de México obviamente, después me mudé a Celaya, Guanajuato. Ahí viví alrededor de 3 años, luego me pasé a Torreón, Coahuila, ahí estuve más tiempo, ya fueron 5 años. Y después me regresé, antes de regresar de nuevo a la Ciudad de México, estuve un año en Tepetlaustoc, Estado de México. Es un pueblo que está ahí como por Texcoco, en la carretera hacia Tlaxcala. Y ahora sí, ya después definitivamente ya regresé a la Ciudad de México. Bueno, empezando por la Ciudad de México, o sea, nos fuimos porque yo era básicamente alérgico a la Ciudad de México, ¿no? Ya tenía asma. Entonces, también por el trabajo de mi papá, pues nos fuimos a Celaya, Guanajuato, entonces ya llegamos allá y pues comenzó ahora sí la vida de provincia, ¿no? Que es totalmente distinta a la Ciudad de México. O sea, realmente la niñez no la vives igual aquí que allá. No, o sea, por ejemplo, en Celaya fue donde llegamos a un fraccionamiento que se llamaba, no me acuerdo, Villas de Benavente. Entonces era un fraccionamiento muy grande, tenía muchísimos jardines, no, o sea, bastante padre, pero ahí fue cuando empecé como a tener esta etapa de niño padre, ¿no? En la que ya tenías amiguitos dentro de la colonia, entonces todas las tardes era de que, pues, ¿sabes qué? Vámonos a andar en bicicleta, o vamos a juntarnos en casa de alguien, o vamos a jugar al parque, ¿no? Cosa que en la Ciudad de México no hubiera vivido, porque yo vivía en un departamento en la del Valle, entonces, y éramos los únicos niños del edificio, mi hermana y yo, entonces no era lo mismo, ¿no? Entonces, al llegar a Celaya, Guanajuato, y tener esta interacción como con otras personas de tu edad en un fraccionamiento en el que dices, pues es que mamá, voy a llegar al anochecer, ¿no? Entonces te ibas a andar en bicicleta, a jugar, etcétera, y luego ya regresabas. O sea, siento que eso fue como el ápice, ¿no? De vivir en provincia, como esta libertad que tenía uno de chico. El siguiente cambio a Torreón igual fue por el trabajo de mi papá. Entonces, pues bueno, ya nos fuimos a Torreón, Coahuila, que ahí, bueno, sí hubo un poquito más de cambio, ¿no? Porque como ya vivíamos pues ya no era un fraccionamiento, ¿no? Ya era tal cual en una colonia en Torreón, Coahuila, pues ya no había lo mismo, ¿no? Pero digo, la ventaja que ahí tuve fue que compañeros de la escuela pues vivían cerca de donde vivía yo, entonces pues también era una época en ese entonces pues bastante seguro en Torreón, entonces pues te podías dar la vuelta en bicicleta o en patín del diablo y te juntabas con tus amigos y ya en esa etapa cuando ya empiezas como la secundaria, pues ya es onda de, ¿sabes qué? Vamos al centro comercial, ¿no? Entonces era lo divertido, ya ahí fue como que va cambiando, ¿no? Porque también cuando vives en un lugar, pues también tiene muchísimo que ver la etapa de, bueno, la edad en la que estás para saber cómo vives la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita me dices, voy a Celaya, pues obviamente me voy a fijar en otras cosas totalmente diferentes a lo que me fijaba cuando estaba chico, ¿no? O igual en Torreón, cuando vives allá en secundaria, pues no ves lo mismo, no disfrutas la ciudad de la misma manera que a otras edades, ¿no? Por ejemplo, en Celaya, aparte del fraccionamiento donde vivía, que para mí era lo máximo, ¿no? O sea, te lo juro, era una cosa muy padre, porque aparte, imagínate, cuando estás chiquito, en ese entonces, no sé si se acuerdan que todavía existían las novelas de niños, ¿no? O sea, tipo, iban los niños, etcétera, no sé, Pablo y Andrea, todo ese tipo de novelas. Entonces yo me acuerdo que todos los que vivíamos en el mismo fraccionamiento nos juntábamos a ver las novelas en casa de alguien, porque estábamos chiquitos, ¿no? O sea, fue una etapa bastante interesante. Y pues lo que más recuerdo es básicamente su fraccionamiento. Algo que también recuerdo muchísimo es la Alameda en Celaya. O sea, yo me acuerdo ir a la Alameda, era como algo fantástico y te ibas a tomar un helado y yo me acuerdo muchísimo de estos árboles con muchísima fronda, ¿no? En las mañanas yo me acuerdo cuando iba a la escuela, se veían las parvadas, o sea, ubicas las estas gigantes que hasta parece que son unas cosas como súper psicodélicas, muy interesantes, muy padres. Eso lo recuerdo muchísimo. Por ejemplo, allá en Torreón, ya me acuerdo pues obviamente más cosas porque ahí sí fue más, ¿no? Por ejemplo, Torreón tienes el Cristo de las Noas, que es pues, está en el Cerro de las Noas y es algo muy interesante como de ir a visitar, ¿no? Uno dice, ay, hasta te sientes como en Brasil. Entonces también tienes otros lugares muy interesantes como históricos, como la Casa del Cerro, que es una casa antiquísima en Torreón, Coahuila, que pues, también es un museo, que es una casa que fue muy famosa en la Revolución, ¿no? También, por ejemplo, en Torreón Iral. Es que después el problema de haber vivido en Torreón en esa época es que después la inseguridad estuvo muy fuerte porque pues llegó toda esta onda
de peleas de narcos y todo eso. Entonces pues eran balaceras, se volvió una ciudad muy insegura. Entonces los últimos que habrá sido 2, 3 años de vivir en Torreón, pues era de estar encerrado. Incluso había toque de queda en las noches, ¿no? No podía salir a cualquier lugar. Entonces saliendo de la escuela tenían que ir directamente por ti y llevarte a tu casa, o sea, porque era la inseguridad, pues está muy fuerte. Entonces yo creo que los últimos años de Torreón no fueron lo mismo que al principio. Pero cuando tenías la oportunidad, por ejemplo, también nos quedaba muy cerca Cuatro Ciénegas. Entonces yo me acuerdo haber ido muchísimo con mis amigos a Cuatro Ciénegas y la primera vez que fui fue una cosa espectacular, porque te dicen, ¿sabes qué? Pues fue como el primer, no sé cómo decirlo, como el mar, por así decirlo, de la laguna, ¿no? Entonces tienes estas pozas, tienes las ciénegas, que es una cosa fantástica. Si algún día tienen una oportunidad de ir a Cuatro Ciénegas, se lo recomiendo muchísimo. Es un lugar espectacular. Pues fíjate que, mira, cuando estuve de chico aquí en la Ciudad de México, pues fue como hasta los 7 años. Entonces realmente así recuerdos muy vividos pues no los tengo. O sea, lo que sí tengo son recuerdos de estar pues en casa con mi perrita, ¿no? También con mis primos, por ejemplo, mis primos viven también, bueno, vivían muy cerca, entonces pues siempre nos la vivíamos en casa de uno o en casa del otro, pero no me acuerdo mucho de haber como estado en la ciudad, vivirla. No sé, o sea, seguramente sí, pero pues no me acuerdo, ¿no? Entonces ya cuando regresas de provincia y llegas a la Ciudad de México, pues bueno, viene ahí también una parte muy importante que es un choque importantísimo, ¿no? En el que ya te habías acostumbrado a una etapa en la que pues no hay tráfico, es una vida un poco más tranquila en provincia, ¿no? Entonces llegas a la Ciudad de México de nuevo y es como de nuevo acostumbrarte a este ajetreo, ¿no? ¿Sabes qué? Al tráfico, a la contaminación, ¿no? Porque digo, en provincia, si te das cuenta, puedes ver las montañas y se ven clarísimo, ¿no? Y aquí la contaminación, dices, hay días que ni siquiera puedes ver el cielo, o sea, entonces sí empieza, obviamente yo creo que es el cambio un poco más fuerte, pero también tiene que ver con el gusto. Por ejemplo, a mí la Ciudad de México siempre ha sido una ciudad que me ha encantado en todo aspecto, ¿no? Siempre me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado vivir aquí, entonces no sé, personalmente a mí no me costó tanto trabajo porque sí me gustaba. Entonces yo llegué, por ejemplo, ya aquí a la prepa, pues también en la prepa es volver a ser amigos, ¿no? O sea, también es algo difícil de estar mudándote de ciudad, ¿no? El hecho de volver a ser amigos. Entonces, porque aparte en mi caso personal, a mí también me cambiaban de escuela cada año. Entonces, cada año era una escuela nueva, cada año era hacer amigos nuevos. Entonces, digo, al final se te hace como costumbre ser amigos, entonces ya no te cuesta tanto trabajo, ¿no? Pero entonces ya, pues bueno, llegas a la Ciudad de México, tienes que hacer nuevos amigos, entonces pues son personas que ya vivieron básicamente toda su vida aquí, ¿no? O sea, no tuvieron como esa vivencia interrumpida, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces también con estos amigos de la prepa fue que volví como a reconocer la ciudad, ¿no? Ir a lugares a los que nunca había ido, por ejemplo, a las trajineras, que yo me acuerdo una vez que fui de chiquito, pero tengo así el recuerdo vagamente. Entonces ya en la prepa, ir de nuevo a las trajineras, dices como, wow, es un lugar pues bastante padre, ¿no? Digo, ya ahí era otras cosas, ¿no? Ya no iba en cuestión de familia. Pero sí, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vamos a darnos una vuelta al centro. Entonces, o sea, fue como vivir de nuevo la ciudad con tus amigos y siento que eso fue algo muy padre. Digo, no es como que con la familia, no, pero sí es una dinámica muy distinta conocer una ciudad con tu familia y conocer una ciudad con tus amigos, porque con tus amigos siento que esta misma curiosidad, ¿no? De querer seguir conociendo te lleva a lugares que nunca has ido. Por ejemplo, yo nunca había ido a Tepito. Entonces, también con mis amigos de la prepa en el centro, un día fue como, pues vamos, y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Entonces, pues vas, ¿no? Conoces y ya conoces otras partes que con tu familia nunca habrá pasado, ¿estás de acuerdo? O sea, si yo le hubiera dicho a mis papás, voy a ir a Tepito, me dicen, no vas, o sea, estás loco. Pero con tus amigos sí, entonces está padre esto de conocer la ciudad con amigos nuevos, ¿no? Y obviamente, pues ya las amistades pues también van cambiando, ¿no? Cuando uno entra a la universidad, ¿no? En el que empiezas ahora sí a notar cosas que antes no notabas, ¿no? O sea, antes era como, güey, qué bonito, qué padre, voy, está muy lindo, etcétera. Pero después ya con arquitectura que te empiezan a enseñar como todo, así toda la historia y todo eso, empiezas a vivir la ciudad de una manera muy distinta y te empiezas a fijar en cosas que antes no veías y ves detalles que antes no veías. Entonces también creo que eso está muy padre. Por ejemplo, yo tengo amigos o cuando familia viene de otros lugares a la Ciudad de México, yo siempre soy ya el guía de turistas, ¿no? Oye, Emilia, pues ¿a dónde vamos? Llévanos a conocer, cuéntanos la historia de tal lugar, ¿no?
Y yo también por curioso, pues obviamente me pongo a estudiar y leo acerca de los lugares a los que los voy a llevar. Entonces, pues soy un buen guía de turistas. Entonces, eso está padre, ¿no? Como compartir esta pasión de la ciudad, de la arquitectura, con la gente que viene y quiere conocer. Entonces, siento que sí hay un cambio también de cómo les enseñas tú la ciudad, ¿no? Que otra persona, a lo mejor mis papás, le harían las cosas totalmente distinto, ¿no? De pues vamos a comer a tal lugar y muy bonito, ¿no? Pero no les estás contando como la historia del lugar o sabes qué, o datos curiosos de que vas caminando, oye, pues fíjate que ese edificio de allá pasó esto, y esto lo diseñó tal y tal, o sea, es una cosa muy, muy padre, me encanta. Yo creo que en provincia, ¿no? En especial, como que está más generalizado el asunto, ¿no? Como que dices, ¿cuántos tipos de personas hay? No, pues hay como 3 tipos de personas, ¿no? O sea, como que estás acostumbrado a lo mismo y también como que tu círculo social se vuelve un poco más cerrado, ¿no? Entonces como que te acostumbras a lo mismo. Entonces yo, por ejemplo, yo al llegar aquí a la Ciudad de México, pues entré a la Prepa 5, que es de la UNAM. ¿No? Entonces la Prepa 5, aparte de que sea la primera escuela pública en la que estaba, pues aparte la cantidad de gente distinta que había, eso sí fue un choque impresionante, ¿no? O sea, estás acostumbrado a tal cosa, entonces cuando llegas aquí ya hay tanta variedad de personas que yo ni siquiera, por ejemplo, después con el tiempo, pues son los que son los metaleros, ¿no? Los que son otakus, los fresitas que se juntan en la cafetería, ¿no? Los que son más desmadrosos y estaban afuera de la prepa, ¿no? Entonces había muchísimos círculos sociales, entonces cuando yo llego sí te sientes como en estas películas gringas, ¿no? De como tipo chicas pesadas, que la mesa de los deportistas, la mesa de los que así lo veía, o sea, yo llegué y dije, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? ¿En dónde voy a encajar, no? O sea, yo creo que eso fue el aspecto como más impresionante que tuve, pero fíjate que después, o sea, yo siempre he sido como una persona un poco social, ¿no? Entonces al final tuve amigos en la prepa de todo tipo de círculos sociales, entonces fue algo que realmente me enriqueció, ¿no? O sea, yo creo que antes hasta incluso juzgabas por cosas que no tienen nada que ver y después cuando empiezas a tener estas vivencias realmente te das cuenta de que todo es tan variado, pero todo es tan padre y cada persona que conocí en la prepa de diferentes círculos sociales me enseñó tantas cosas que eso fue también, al principio fue algo muy difícil, pero después fue algo padrísimo, ¿no? Las vivencias de cada persona, ¿no? De cómo son. Entonces, eso está padre. O sea, que rompes con el hecho de que, por ejemplo, en Torreón te digo, pues, es el mismo tipo de persona, como fresones, así como norteñitos con sombreritos, ¿no? Entonces dices, wow, está padre, pero aquí el cambio es totalmente drástico. Yo creo que dejas el sentimentalismo de un lado, ¿no? O sea, yo creo que la primera vez que me mudé es como tenías un sentimiento de no, es que voy a perder todos mis amigos y tienes ese sentimiento de que no te quieres ir, ¿no? Entonces te puedes llegar a perder incluso aventuras nuevas por ese sentimiento de no me quiero ir. Entonces también estar mudándote, pues digo, como de estar cambiando de escuela, cambiando de ciudad, como que te abre un poco la mente. Entonces los cambios a futuro ya no los ves tan difíciles como los verías, ¿no? Si estuvieras a lo mejor en una misma ciudad. Entonces yo ahora los cambios los veo como algo bueno, ¿no? Como una aventura nueva, como un futuro aprendizaje. Y siento que eso también está muy padre. Si quieres ser parte de este proyecto, envía un correo a deaquiparallá.fundarkmx@gmail.com. Todas las historias son bienvenidas.